Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El juez de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jaya, dio paso al pedido del fiscal a cargo del caso Rebelión para fijar una audiencia de revisión de medidas cautelares sobre la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. El juez acogió el pedido del fiscal provincial Alberto Santillán, quien dijo que la prefecta habría realizado un pedido de asilo político a la Embajada de México, pese a que la propia sede diplomática aclaró que no existe ningún pedido de asilo político de ninguna persona ecuatoriana. 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos. En pocos instantes más haremos contacto con Virgilio Hernández, abogado y activista político, para hablar sobre este pedido que ha hecho la Fiscalía respecto a un posible cambio de medidas cautelares en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, en base de un supuesto informe reservado que le habría alertado de que habrían acercamientos con la Embajada de México para solicitar un eventual asilo político, algo que ha sido ya desmentido incluso por la propia embajada y que, pese a ese desmentido, no ha sido tomado en cuenta por el juez, que ha dado paso al establecimiento de esta audiencia. Alexis. Hay algunas cosas y detalles que podríamos sumar al comentario, Licenia, y es el hecho de que tú muy bien señalas, está basado en un informe que no sabemos quién lo pidió, quién lo sugirió, que está forjado, obviamente. Tú dices muy bien y citas que ha sido desmentido ese supuesto pedido de asilo por parte de la propia Embajada de México en Ecuador, que emitió un tuit ayer mismo, apenas se dio a conocer, desmintiendo precisamente las afirmaciones que se han hecho en este informe y que estaría a esta hora motivando que el juez Jaya convoque ya para el próximo lunes a una audiencia que le vamos a preguntar a nuestro invitado que está ya conectado. ¿Es o no legal y es regular? Le pregunto al exasambleísta Virgilio Hernández, que también está involucrado en este supuesto delito de rebelión, que se convoque a una audiencia para revisar medidas cuando ya se superó la audiencia de evaluatoria y preparatoria de juicio la semana pasada. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor Hernández. Buenos días. Muy buenos días. Un gusto poder estar con ustedes, un gusto poder comunicarnos con los amigos y amigas que escuchan Pichincha Universal. Ya aquí ya nada es regular, ya de todo efectivamente hay que dudar. Es importante decir que incluso hasta la semana anterior, cuando se llamó a juicio, se ratificaron precisamente las medidas alternativas a la prisión preventiva, porque no ha existido incumplimiento, porque nos hemos venido presentando cada día, cada lunes, porque adicionalmente jamás hemos pensado en salir del país y adicionalmente también hemos cumplido con esta obligación de la presentación periódica sin afectar además el grillete que nosotros tenemos y que hay la certificación de que ese grillete permanentemente nos reportamos, hay los reportes que hacen de control, hay un seguimiento permanente de nuestra actividad. Por lo tanto, todos estos elementos son cada vez más evidentes respecto de una clara persecución política. Fíjese a qué punto estamos llegando en la democracia y en la justicia. Creo que eso es lo que tenemos que ver. ¿Con qué es que ahora se pretende sustituir estas medidas alternativas a la prisión preventiva y volver a encarcelar a la prefecta Paola Pavón? Con un informe reservado de la Dirección General de Inteligencia. Un informe reservado que además ingresa la semana anterior de manera apresurada. ¿Y qué es lo que dice ese informe reservado? ¿Sí? Que un policía dice otro policía que como acostumbran o como hay antecedente de que algunas personas piden asilo, también puede en este caso pedir asilo. Pero esto es un disparate. En base a un chisme.
prácticamente Exacto. es un chisme. Es que los amigos que nos escuchan pueden no creer, pero literalmente eso es el informe. Dicen que dijeron que como otras personas han pedido asilo, también en este caso podrían pedir asilo. Pero ¿a dónde estamos llegando? Les digo, cada vez más esto se desdibuja. Los restos de democracia que aún subsisten en el país cada vez se resquebrajan. A Pichincha Universal quieren sacarle del aire por un pedido. ¿Quién hace el pedido? Sí, una autoridad militar. A Paola Pavón. Ni en la dictadura, Virgilio. ¿Perdón? Ni en la dictadura. Ni en la dictadura, exactamente. Y a Paola Pavón quieren encarcelarla. ¿Por qué quieren encarcelarle? Porque hay un informe reservado de la Dirección General de Inteligencia. ¿Qué dice ese informe reservado? ¿Qué dice? Dice que un policía le dice a otro policía que a lo mejor quieran pedir asilo. Ya esto no es posible. Ya se nota, es evidente que hay una clara direccionalidad política, es evidente que se trata de una persecución política y esta persecución política ahora es contra la prefecta de Pichincha, a quien quieren encarcelarla para impedir que pueda seguir ejerciendo su cargo que fue democráticamente elegido por el pueblo de Pichincha y además para mantener esta campaña de hostigamiento permanente, impedirle trabajar. Y además, yo le digo un elemento adicional, esto también, y no vamos a ser ingenuos, aquí lo que se busca es presionar a los jueces. Están buscando presionar a los jueces para que esos jueces convoquen lo antes posible a la audiencia y adicionalmente que el resultado de la audiencia de juicio sea nuestra sentencia. Esto es lo que buscan. Vamos a hablar con claridad. Esto se trata de una presión y esta presión se hace desde la instancia que se ha convertido en el brazo ejecutor de la persecución, desde la Fiscalía, y en este caso, desde la Fiscalía de Pichincha. Virgilio, aquí no hay nada legal, Virgilio, aquí no hay nada... ¿Cómo entender, Una pregunta directa. ¿Por qué son ustedes los únicos involucrados en un caso judicial derivado de octubre? Eso a mí me llama mucho la atención. Se escribe un libro, lo escribe Leonidas Issa y otros 3 sociólogos. Hablan de la rebelión de octubre, pero es Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González quienes son juzgados por supuesta rebelión. ¿Por qué ustedes? Adicionalmente a eso, Virgilio, adicionalmente a eso, ¿cómo entender que si un juez se supone que está completamente enterado del derecho, cómo entender que si hay una aclaración oficial desde la cuenta institucional de una embajada que desmiente ese chisme que luego se convirtió en un informe presentado a destiempo, haya dado paso a abrir una audiencia o convocar una audiencia para revisar las medidas cautelares que la prefecta está cumpliendo, y está cumpliendo, como usted lo dice, al punto que fueron ratificadas en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio? Claro, ¿qué pasó en 3-4 días para que ahora puedan pretender cambiar nuevamente esas medidas sustitutivas? Le digo, creo yo que el juez va a tener que atender, así entiendo yo, el pedido que está haciendo Fiscalía, pero el juez tendrá que valorar estos elementos y creo yo, ya con la poca esperanza que nos puede quedar en la justicia, con la muy poca esperanza que nos puede quedar en la justicia, pero que el juez tiene que ratificar la libertad de Paola Pavón para podernos seguir defendiendo en libertad, porque no hay manera de que se modifiquen estas medidas si nosotros no las hemos incumplido. Y como no hemos incumplido, y como todo lo otro es una patraña, creo yo que el juez tendrá que valorar. Fíjese a lo que estamos llegando, que alguien dice algo, y por qué ese alguien dice algo ahora se afecta a la libertad de las personas. Esto es imposible, ya la embajada lo clarificó. Además, la prefecta de Pichincha inmediatamente reaccionó y lo dijo con claridad. Aquí voy a estar para enfrentar ese juicio, sabiendo que ese juicio es absolutamente ilegal, que no debimos de haber llegado hasta ese momento. Pero ahora aquí estamos, hemos dado la cara durante todo este proceso y la prefecta de Pichincha también así lo ha ratificado. Y no hay un solo elemento que haga presumir que ha intentado de alguna manera contravenir estas medidas alternativas de la prisión preventiva. Esto es parte de una campaña de persecución. Y para contestar a lo que dice Alexis,
Es realmente increíble que ahora se pretenda que nosotros seamos los responsables de todos los hechos de octubre. No es que nosotros negamos que existieron hechos en octubre. El tema es que esos hechos no fueron provocados, no fueron conducidos, no fueron accionados, no participamos nosotros en esos hechos. En esos hechos, muchos de esos hechos fueron efectivamente llevados adelante por el pueblo, y en muchos también estuvieron presentes los líderes de las organizaciones indígenas, los líderes de la transportación. ¿Cómo es posible que ahora de todos esos hechos se nos pretenda vincular? De nosotros se dijo 4 cosas, y esto es importante reflexionar. Durante los primeros días de octubre, de nosotros de manera reiterada se dijo 4 cosas: que habíamos sido parte de un complot internacional. Bueno, ustedes creen, y yo le pregunto a la opinión pública, si habría alguna evidencia de ese complot internacional, ¿no creen? Ya habría habido las filtraciones, el canal oficial de la Fiscalía, ¿no creen que ya habría tenido de alguna manera esas evidencias que demuestran el complot internacional? Segundo, se dijo que nosotros hemos contratado llaneros. Le vuelvo a preguntar a la ciudadanía, si habría alguna evidencia de que contratamos venezolanos para generar el caos. ¿No creen que ya se habría filtrado como se han filtrado otras cosas del proceso, aunque el proceso es reservado? Se dijo que nosotros contratamos delincuentes para generar el caos y afectar a bienes públicos y privados. Si habría una sola evidencia de eso, ya no se habría filtrado, ya no se habría conocido. Si habría un solo hecho de violencia en el que participe Cristian González o yo, que soy autor directo, o Paola Pavón, que es la autora mediata, si habría alguna cosa que demuestre estos hechos de violencia ordenados por Paola, ejecutados por nosotros, así de ridículo es el tema, ¿no creen ustedes que ya se habría filtrado para que la ciudadanía se convenza de que nosotros estuvimos atrás de los actos violentos? Nada de eso existe. Es una clara persecución por nuestra posición política, por ser opositores y porque aún en esta situación, amenazada la libertad de Paola Pavón, llamados nosotros a juicio, no nos callamos y seguimos diciendo lo nefasto que resulta este gobierno, como lo dijimos hace 3 años, pero ahora además corroborado por los datos, corroborado por lo mal que se ha manejado la pandemia, los miles de muertos, los miles de desempleados, los miles de personas, las miles de personas que han perdido las posibilidades de sus negocios. Esta es la realidad. A nosotros nos persiguen por pensar diferente, nos persiguen por ser opositores en el marco de la democracia y en el marco de la Constitución. Virgilio, este hecho ocurre, yo decía en el comentario, ocurre horas después de que Raúl Chicaiza, este testigo en el caso Balda, revelara una serie de cosas inherentes a ese supuesto secuestro, en donde él dice que estuvo presionado por Moreno, de que se reunió con Moreno, de que fue presionado por Santiago Cuesta, que era consejero presidencial, de que fue presionado por Julio César Trujillo, que le ofrecieron una serie de beneficios si es que inculpaba directamente a Rafael Correa del delito de secuestro de Fernando Balda, que además es un secuestro que no pasa de ser una anécdota, ¿no? Porque creo que duró 1 hora el supuesto secuestro de Balda. Pero bueno, pasa cuando Raúl Chicaiza hace esa revelación desde el exilio en Argentina. Pasa cuando María Paula Romo es señalada por un portal digital como el centro de un esquema de corrupción del reparto de los hospitales. Pasa también cuando Rafael Correa intenta inscribir su candidatura a la vicepresidencia. Es decir, seguimos todavía en esta vorágine de construcción de relatos, de construcción de cortinas de humo para seguir desviando la atención. Y usted señalaba algo adicional, y hace un momento teníamos una entrevista con un epidemiólogo. El Ecuador ha tenido 32,000 muertes por el pésimo manejo del gobierno en la pandemia. Entonces, yo no creo en las casualidades, menos aún las coincidencias. En política, todo tiene algún nexo entre un hecho y otro. Lo de Paola Pavón es un elemento más a todos estos que yo le he citado. ¿Cómo analiza usted ese escenario? Sí, que efectivamente son muchos elementos los que pasan este fin de semana entre la decisión del juez de ratificar las medidas sustitutivas a la prisión preventiva y este pedido de la Fiscalía. Efectivamente lo que tenemos son estos hechos que acontecen precisamente
el fin de semana. Es del fin de semana que se presenta o se amplifica esta denuncia realizada por alguien que está involucrado en el tema del caso del Hospital de Pedernales. Es en esta misma, en ese fin de semana que aparece ese elemento en que involucran y sobre todo dan respuesta a una pregunta que todos nos hacemos y que esa respuesta, independientemente del dibujo de Daniel Mendoza, es una pregunta que está pendiente. ¿Quién repartió los hospitales? ¿Para quién se hacía la mayoría? ¿A quién le convenía la mayoría? No nos van a decir, no nos pueden seguir señalando que esa mayoría se hacía por obra y conveniencia de los propios legisladores. ¿Para qué los legisladores tienen una mayoría? ¿Para quién les interesa tener la mayoría? Esa es una pregunta que tienen que respondernos. ¿Para quién se hacía la mayoría? ¿En beneficio de quién se hacía la mayoría? ¿Cuándo se operaba para poder tener esa mayoría en el legislativo? Ese es un elemento. El otro elemento es efectivamente esto escandaloso de lo de Raúl Chicaiza. Si él se beneficiaba de la cooperación eficaz, solo se involucraba a Rafael Correa. Sin embargo, de eso, ningún gran medio se ha hecho eco, ningún gran medio ha recogido cuando es algo efectivamente escandaloso, porque demostraría, evidenciaría que aquí no hay justicia, que hay justicia selectiva y que para los correístas no hay debido proceso, no hay presunción de inocencia, no nos tratan como tales, sino básicamente lo que se hace es todas las arbitrariedades, todas, absolutamente todas, con la complicidad de los grandes medios de comunicación que construyen un relato que luego los jueces lamentablemente lo aplican. En este caso, en el caso de Paola Pavón, esta audiencia yo creo que tiene que ser para ratificar la libertad, para ratificar de la libertad. De lo contrario, ya no quedaría ninguna duda de que básicamente aquí hay un proceso de persecución. Y yo le diría algo más, como implicado en ese caso. Si tendría una actuación distinta el juez, ya de una vez que convoquen audiencia, y yo ya creo que no deberíamos ejercer el derecho a la defensa, porque inmediatamente, automáticamente, estaríamos de alguna manera sentenciados. Si a Paola Pavón le retirarían las medidas sustitutivas y la encarcelarían, esto sería básicamente un anuncio de que ya tienen una sentencia antes incluso de la audiencia de juicio. Y por lo tanto, lo que en ese caso cabría ya es no defendernos y que de una vez nos sentencien. Estamos en un punto... ¿Existe esa posibilidad, Virgilio? ¿Existe esa posibilidad, tomando en cuenta que cuando la prefecta estuvo más de 70 días en prisión preventiva en La Tacunga, incluso hubo un pronunciamiento de organismos internacionales respecto a este caso en especial, porque no ameritaba que lleguen a un extremo como es la prisión preventiva? ¿Usted cree que están a puertas de que ella vuelva a ser encarcelada y que sea, como usted dice, solo un simple trámite para asegurarse, como dice el fiscal, su presencia en el juicio, pese a que ella está cumpliendo todas las medidas? ¿Usted cree que ya no es necesario que se defiendan? ¿Cree que están en ese extremo? Mire, yo le digo, me niego a pensar en esto. Me niego a pensar, pero si esta arbitrariedad sucedería, sí, prácticamente creo yo que ya sería solo cumplir un trámite, que sería ir a perder el tiempo para que básicamente se haga una tramoya de un juicio que ya tendría una sentencia anticipada. Por eso que es clave, es determinante lo que el juez decida el día lunes. Yo creo que tiene que ratificar la libertad de Paola Pavón para nosotros poder ir a un juicio y en ese juicio demostrar que una a una estas supuestas evidencias del fiscal son una falacia. 140 pruebas testimoniales y 43 documentales. La justicia y la democracia. ¿Perdón? Te decía que según el fiscal hay 140 pruebas testimoniales y más de 40 documentales. Mira, como no puedo entrar en detalle, ¿sabe cuáles son los testimoniales? Los testimoniales son los policías que dan cuenta de los hechos que pasaron en todo el país. Los documentos son todos los hechos que pasaron en todo el país. El tema es, ¿qué tiene que ver con nosotros?
¿Cómo nosotros, que no tenemos relación con el movimiento indígena, relación con el movimiento de la transportación, ningún vínculo con las Fuerzas Armadas, ningún vínculo con la policía, ningún vínculo con movimiento armado, ningún hecho de violencia que pueda ser atribuido a nosotros, somos responsables de todo lo que pasó en el mes de octubre? Esto es un absurdo. A nosotros nos persiguen por ser opositores, porque a pesar de toda esta presión, no nos silencian, no nos callan. Hay un afán, Virgilio Hernández, le pregunto, de despojarle a la prefecta Paola Pavón del cargo. Es decir, hay gente que no supera la derrota electoral de marzo del 2019 y que estaría detrás de esos intereses. Pero eso ya no me cabe la menor duda. Eso ya no me cabe la menor duda. Porque esta acción es dirigida para Paola Pavón. Y cuando uno revisa el famoso estudio de inteligencia, es realmente una barbaridad, es un monumento. Hay que poner, creo yo, que hay que hacer una placa de la infamia con ese supuesto estudio de inteligencia. Hay que hacer una placa de la infamia, ¿sí? Me dijeron que a su vez han dicho que como otras personas han pedido asilo, también puede pedir asilo. Ese es el estudio de inteligencia. Eso es una infamia. Esa infamia solo se explica porque políticamente quieren sacar de su cargo a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Eso está muy claro, eso ya no tengo la menor duda. Porque además... ¿Quién se beneficia si es que le sacan a la prefecta de su cargo? Fíjese, yo aquí creo que es más allá de que si se benefician ellos o no, es esta incapacidad de convivir con las reglas democráticas, esta incapacidad de poder entender que el pueblo de Pichincha se pronunció y por mecanismos extralegales buscan, en este caso, arrebatar la prefectura de la misma forma que por mecanismos que están por fuera de la Constitución y la ley intentan impedir la participación de Rafael Correa, por la misma razón que intentan cerrar Pichincha Universal, por la misma razón que intentan proscribir de la participación al movimiento Compromiso Social. Nada de esto tiene asidero constitucional y legal. Nada de esto. Cada día más este país deja la senda democrática y cada día más se derrumba al abismo del fascismo y del autoritarismo. Eso es lo que estamos viviendo en estos días. Yo le relataba algunos hechos para llegar a este momento, a esta decisión del fiscal, motivado por un informe forjado, tratar de modificar las medidas sustitutivas en contra de la prefecta, y me olvidaba de un episodio, de esta revelación que hace el abogado Harrison Salcedo, quien representa la defensa de Eliseo Azuero, que dice que en octubre quienes estaban fraguando un intento de golpe de Estado eran César Litardo, presidente de la Asamblea, José Serrano, Diana Salazar, entre otros, ¿no? Me olvidaba ese pasaje. Y a propósito de lo que decía Virgilio Hernández, ¿quiénes son los que tratan de conformar una mayoría? Obviamente los interesados en que se aprueben las reformas legales, bloquear los juicios políticos. Hoy, digamos, amanecemos también con la novedad de que el CAL no va a tramitar lo que pidió la semana pasada en resolución el Pleno de la Asamblea con 123 votos, unánime, por cierto, resolución aprobada, de que pedía primero remover del cargo a la ministra de Gobierno, al presidente de la República, ¿no? Y lo otro, al presidente de la Asamblea, que tramite los pedidos de juicio en contra de María Paula Romo, de Richard Martínez y del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. Creo que ahí tenemos la respuesta de a quién le interesa conformar mayorías en el Parlamento, ¿no, Virgilio? Mira, es que está muy claro. Esto está muy claro, solo que lamentablemente ahí no se quiere ver, ¿sí? Esas son las preguntas que ni Fiscalía avanza en ese momento a responder. Pero los ecuatorianos, en cambio, sí entendemos que los hospitales no se reparten solos, que los asambleístas no es que hacen mayorías por altruistas, no, que ahí había una operación política. Bueno, ¿quién es encargada de esa operación política? Eso está muy claro. Y lo mismo, esta acusación que se ha hecho es muy seria, porque en esas personas que aparentemente, según esta denuncia, se habrían reunido, ahí sí hay capacidad de influenciar efectivamente para poder poner en riesgo la estabilidad democrática. A diferencia que en este caso, ¿sí? Ninguno de nosotros tres tenemos esa capacidad, pues, para poder incidir sobre alguien o sobre una fuerza que sea capaz de poner en riesgo la vigencia de la Constitución y la vigencia de un gobierno. Es que realmente aquí en este país, le digo, se investigan las cosas
que básicamente son contra los correístas, y ahí se lo hace violando el debido proceso, violando la presunción de inocencia, pero en cambio otras se oyen y se dejan pasar. Que hay la declaración de la persona que fue el testigo clave, el cooperador eficaz clave, que dice, no, a mí me presionaron, me amenazaron con 9 años de cárcel si no involucraba a Rafael Correa. No pasa nada, nadie oye nada, ¿sí? O cosas como estas, siniestras, porque ya son siniestras. Un pedido militar para clausurar una radio, informe de inteligencia que no dice nada para apresar a la prefecta de Pichincha. ¿En qué dictadura es esto? Esto nos vuelve a las escenas del Cono Sur. Estos son las escenas, las peores escenas de momentos muy duros de lo que vivió nuestra región en el Cono Sur. Realmente estamos llegando a un momento en el que los resquicios, los pocos resquicios de democracia que existen, cada día más se difuminan, cada día más estallan, y nos quedamos con un régimen autoritario, incompetente, un régimen que es responsable no solo de los hechos de octubre, sino también de haber manejado tan mal la pandemia que ya sumamos 30.000 muertos extras entre enero y agosto, a más de los 11.000, casi 11.000 en reprobables. Virgilio, yo le quiero hacer una consulta como dirigente de la Revolución Ciudadana, fuera del tema procesal del caso Rebelión. Usted como dirigente de la Revolución Ciudadana, ¿qué conoce respecto a qué va a pasar con la inscripción de la candidatura a la presidencia de la República del señor Andrés Arauz? Este impedimento que se ha hecho bajo todas las formas posibles de que reconozca, de que acepte de forma personal la candidatura del expresidente Rafael Correa. ¿Qué va a pasar ahora? Hoy es el último día en que se puede hacer este trámite. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a reaccionar ustedes ante esta negativa del Consejo Nacional Electoral de permitir reconocer y aceptar en forma personal la candidatura del expresidente Correa, a pesar de que tuvo, todos los detalles que se han dado a conocer, el hecho de que estuvo su hermana con un poder notarial, el hecho de que él haya estado de forma virtual, y pese a todo eso, el Consejo Nacional Electoral no ha aceptado? ¿Qué van a hacer ahora? Rafael Correa ha cumplido con esta obligación absolutamente inconstitucional y legal, ha cumplido por todos los mecanismos que la ley permite. Vamos a ver, nosotros cumplimos la Constitución y la ley. Vamos a ver qué hacen las autoridades electorales. Nosotros hemos cumplido con todas las solemnidades. Aquí no es que se puede estar al arbitrio de una persona, o a su vez, de una vez tienen que decirnos que ya no hay democracia, porque una de las características de la democracia es que nos regimos por la Constitución y por normas que están preestablecidas. El momento que impera la voluntad de una persona por fuera de estas normas ya es cualquier cosa menos democracia. Y nosotros hemos cumplido. La ley permite todas esas posibilidades. Es la ley la que permite lo del poder, es la ley la que permite la utilización de firma electrónica, es la ley. Por lo tanto, a través de los mecanismos legales, nosotros hemos cumplido con la absurda disposición de la transitoria segunda del Reglamento de Democracia Interna. Rafael Correa cumplió y se presentó para aceptar la candidatura. Nosotros hemos cumplido la ley. Veamos qué hace ahora el Consejo Nacional Electoral y las autoridades electorales. Pero no corren el riesgo de que finalmente el Consejo Nacional Electoral no les acepte y al terminar el plazo para hacer este trámite, ustedes se queden sin binomio. Mire, le vuelvo a señalar, si algo de respeto a las normas constitucionales y legales existiría, no debería haber ese riesgo. Pero como estamos en el mundo de la arbitrariedad, efectivamente, corremos el riesgo de que no nos califiquen, corremos el riesgo de que sentencien apresuradamente a Rafael Correa, corremos el riesgo de que no haya seguridad jurídica y por lo tanto a la prefecta de Pichincha le amenacen con su libertad y que mañana a nosotros nos juzguen de manera absolutamente inadecuada. Ya en el momento en el que estamos en esas incertidumbres, en que prima el miedo antes que la vigencia de la Constitución y la ley, ya no estamos hablando de un régimen democrático. Ya es cualquier cosa menos un régimen democrático. Y eso sí se evidenciaría a propósito de la duda que es totalmente legítima que tiene Licenia y que le plantea Virgilio Hernández, se evidenciaría si es que inscriben el binomio conformado por Yacu Pérez y la otra señora que se me escapa el nombre, creo que es Cedeño el apellido, y no inscriben el binomio. Birna Cedeño, entiendo. Ella, sí,
y no inscriben el binomio de la Revolución Ciudadana, digamos, argumentando lo mismo, ¿no? De que no se superó la etapa de la democracia interna. Pero bueno, esa es la realidad, Licenia, Virgilio, de lo que estamos viviendo en nuestro país. Una democracia frágil, débil, con instituciones de igual cartón. De cartón. Pero ¿hasta qué punto? En medio de este debate, Virgilio, Alexis, hay un antecedente que están citando ahora algunos medios de comunicación, los que, como tú sueles decir, se han limitado a volverse como repetidoras de la voz oficial, pero están utilizando ahora un antecedente de una situación similar, según estos medios, que ocurrió con el expresidente Abdalá Bucaram. Entonces, como que justifican el accionar ahora del Consejo Nacional Electoral en contra del expresidente Rafael Correa, como una especie de ajuste de cuentas, ¿no? Como que si es que eso se hizo en el pasado, está bien que se haga ahora también. ¿Es correcto ese accionar, Virgilio? Yo le digo, cualquier norma, cualquier reglamento, en cualquier momento que atente contra los derechos constitucionales, contra los derechos que tiene una persona garantizados, los derechos políticos están garantizados por la Constitución de la República, artículo 61. Por lo tanto, cualquier norma, en cualquier momento, es un atropello a esos derechos y no puede ser utilizado como argumento. Ahora, no pueden utilizar una norma que supuestamente ha sido preexistente para buscar justificar esta disposición absurda en el marco de una pandemia, cuando el propio Consejo acepta que incluso los procesos de democracia interna y la aceptación de candidaturas puede hacerse por vía telemática. No puede ser que se inventen una aceptación de las candidaturas, que es absolutamente intrascendente. Fíjese, es tan intrascendente que ¿qué pasa si mañana en esta aceptación de las candidaturas se han presentado personas que están impedidas, eso sí, por la ley para ser candidatos? ¿Qué va a pasar? El Consejo Nacional Electoral, si es que son impugnados esos candidatos, tendrá que desechar esas candidaturas. ¿De qué sirvió entonces que se presenten a aceptar la candidatura si no cumplieron con los requisitos legales que están determinados en la Constitución y la ley? Si incumplieron las prohibiciones que están en la Constitución y la ley. Esto no tiene ninguna validez jurídica, ninguna trascendencia, porque no es que se están ahora calificando las candidaturas, no. Simplemente se aceptan, pero después la organización política tendrá que presentar las candidaturas y solo calificarlas si cumplen con los requisitos constitucionales y legales. De tal forma que este hecho no tiene ninguna validez jurídica que no sea la transitoria para impedir la participación de Rafael Correa. Así debe llamarse. Deben cambiar, deben reformar, en lugar de que sea la transitoria segunda, debe ser transitoria para impedir la participación de Rafael Correa en el proceso electoral del 2021. Así declara, es esa transitoria. Absurda y no tiene ninguna validez legal este proceso de aceptación de las candidaturas, porque son candidaturas que aún no están inscritas siquiera. Y si mañana un candidato no cumple con alguno de los requisitos o está en contra de las prohibiciones que establece la Constitución y la ley, el Consejo Nacional Electoral puede descalificarlos. De tal manera que esto no tiene ninguna validez que no sea impedir la participación de Rafael Correa. Aún así, de acuerdo a los mecanismos que están previstos en la ley, nosotros hemos cumplido con el requisito de aceptar la candidatura. Muchísimas gracias a Virgilio Hernández. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.